Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Gracias por asistir. Me gustaría felicitar al Ayuntamiento de Candelaria, su área de cultura, y en concreto, y en particular, a María José Rodríguez. Rodríguez. Ramos. Pues por el esfuerzo que han hecho en organizar estas jornadas. Antón Guanche, creo que son las primeras. Y bueno, yo creo que siempre es que hacerse el esfuerzo por poner en valor y en alza lo que son las cuestiones patrimoniales de nuestro archipiélago, pues yo creo que es digno de mencionar y de valorar, ¿no? Como ha dicho María José, Josué, que no ha comentado que no ha podido estar hoy aquí, y yo hemos llevado a cabo un proyecto sobre documentación relacionada con la ceremonia Guanche de Candelaria. Digamos que el proyecto se dividió en dos partes. Una era el tema de la oralidad relacionada con la ceremonia Guanche, que lo llevaron a cabo otros compañeros, Joaquín Carreras y Pilar Galván, que tuvieron su ponencia ayer en esta misma jornada. Y la otra parte, pues la parte documental, es decir, fotográfica y, prensa, hemerografía y cuestiones audiovisuales, pues las llevamos Josué y yo. Bueno, el objetivo principal del proyecto era la recopilación documental de los materiales más antiguos relacionados con la ceremonia Guanche de Candelaria. Como ha comentado María José, el proyecto se lleva a cabo entre agosto y noviembre del pasado año. Yo creo que es una cuestión que todos más o menos saben. La ceremonia Guanche de Candelaria, que se lleva a cabo cada agosto de cada año, está fundamentada históricamente con los primeros contactos de los colonizadores europeos con la sociedad aborigen de la isla de Tenerife, es decir, la aparición de la Virgen de las Playas de Chimisay y la posterior, el traslado posterior a la cueva de Albinico, o también llamada de San Blas, en Candelaria. La primera representación Guancher que se tiene constancia es del año 1872 en adelante. Es un dato que me proporcionó el cronista oficial de Candelaria, Octavio Rodríguez, que está presente en la sala. Bueno, como ya ha comentado María José, el proyecto, nuestra parte documental, se dividió en tres campos de actuación. La primera de ellas es la recopilación fotográfica relacionada con la ceremonia de los Guanches de Candelaria, es decir, intentar hacer una copia documental lo más amplio posible de fotografías relacionadas con la ceremonia, atendiendo a diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y fundamentalmente a aquellas personas o miembros que están relacionadas con la celebración de la ceremonia Guanche. Una segunda área de actuación es la recopilación de prensa histórica relacionada con la ceremonia de los Guanches, es decir, cómo se reflejaba o cómo recogía la prensa histórica la realización de la ceremonia a lo largo, principalmente desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Y una tercera área de actuación o campo de actuación es la recopilación audiovisual relacionada con la ceremonia Guanche. A partir de ahora, pues voy a intentar describir cada una de estas tres partes. Como les comentaba, pues a nivel fotográfico, pues hemos intentado a lo largo de los meses que llevamos a cabo el proyecto, pues entrar en contacto con los diferentes archivos, tanto públicos, privados o personas que pudiesen aportar fondos relacionados con la ceremonia. Más allá de los archivos públicos y privados, pues nos interesaba cualquier tipo de personas, no solo del municipio de Candelaria, sino personas fuera también del municipio que nos pudieran aportar pues fondos fotográficos o documentales relacionados con la ceremonia. Es decir, historiadores, periodistas, cronistas, coleccionistas, etc. Bueno, dentro de los archivos públicos, los fondos que hemos manejado son fundamentalmente los propios fondos del Ayuntamiento de Candelaria, que es su archivo municipal, que tiene algunos fondos fotográficos importantes, y el fondo Zuna del Archivo Municipal de San Cristóbal de la Laguna. Parece ser que en cierto momento el Archivo Municipal de la Laguna se hizo acopio de una importante colección bastante antigua,
fotográfica relacionada con la ceremonia Wange. También intentamos hacer otros sondeos en diferentes archivos públicos que, bueno, no tuvimos tanta suerte, como por ejemplo el Archivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Hicimos un sondeo, pero no, desgraciadamente no poseen fondos relacionados concretamente con la ceremonia aborigen. Esta es una fotografía del Fondo Osuna. La verdad que creo que es una colección que tiene unas 10 fotografías. Tienen una calidad, digamos, etnográfica bastante elevada y se muestra, pues, creemos que las fotografías corresponden a los años 40, a los años 40 del pasado siglo XX. Y creo que, bueno, tienen una calidad bastante interesante, ¿no? Petecuno Alfonso utilizó algunas de estas fotografías en sus publicaciones para hablar de la ceremonia Wange de Candelaria. Bueno, también están los archivos privados. También son archivos en los que, bueno, tienen su cierta complejidad, dado que son más reacios a prestar fondos documentales. Pero bueno, aún así teníamos la obligación de entrar en contacto con cada uno de los fondos fotográficos que pudieran conservar fotografías relacionadas con la ceremonia Wange. Y bueno, dependiendo de cuál fuera el fondo, tuvimos una mayor o menor respuesta. Y en algunos de ellos pues, nos pudieron prestar algunas fotografías relacionadas con la ceremonia. Otros, realmente hoy todavía estamos a la espera de que nos contesten si tienen alguno de esos fondos, y otros directamente dijeron que no tenían fondos relacionados con la ceremonia Wange. Bueno, ahí pueden ver los archivos privados con los que entramos en contacto: la Fundación para el Estudio y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, la FEDAC, el Fondo Fotográfico Acevedo, el Museo Lercaro de La Laguna, el Archivo Benítez, Fondo Tarquis de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, Centro de Documentación de Canarias y América, el CEDOCAN, también en San Cristóbal de La Laguna, y la Fundación Víctor Zurita. Por ejemplo, la FEDAC pudimos obtener alguna fotografía del Fondo Fotográfico Acevedo. Tenían un fondo relacionado con la Virgen de Candelaria, pero no tenían así, quiero decir, fotografías relacionadas explícitamente con la ceremonia aborigen. El Museo Lercaro tenían algún fondo, pero es un fondo que todavía no está, digamos, disponible al público, todavía está en revisión, y estamos a la espera de que nos puedan decir que tengan alguna fotografía. Hay que decir que este proyecto es una primera avanzadilla de lo que se pretende realizar, ¿vale? Entonces, tenemos esperanza de que algunos de estos archivos privados, pues, una vez que reorganicen sus fondos, podamos obtener alguna respuesta. El Archivo Benítez también tiene una parte digitalizada, digamos así, algunos de sus fondos fotográficos, y hay otra parte no digitalizada. Entonces también nos han contestado que están en proceso de organizar toda esa información fotográfica, y por tanto también estamos a la espera. El Fondo Tarquis de la Universidad de La Laguna, de la primera planta de la Biblioteca de Guajara, también le ocurre lo mismo que el Fondo Fotográfico Acevedo, que tiene un fondo muy interesante relacionado con la Virgen de Candelaria, pero en principio no tienen, digamos, fotografías relacionadas concretamente con la ceremonia aborigen. También tiene el Fondo Tarquis, tiene importantes fotografías relacionadas con la construcción de la basílica, que fue inaugurada en los años 50, pero vuelvo a repetir que no tienen fotografías directamente relacionadas con la ceremonia. El Centro de Documentación de Canarias y América del CEDOCAN no tienen, en principio, fotos relacionadas con la ceremonia, y la Fundación Víctor Zurita Soler, Víctor Zurita, pues, fue el director histórico del periódico La Tarde. Es un fondo que, bueno, tiene un amplio, digamos, conservación fotográfica. En principio ellos tienen que reorganizar ese fondo, y tampoco hemos podido acceder al fondo fotográfico relacionado con la ceremonia aborigen. Sin embargo, sí nos consta por la investigación que hicimos de prensa, o de la hemerografía, que muchos de los números de la prensa que pudimos consultar aparecían fotos relacionadas con los aborígenes. Y en esas fotos de La Tarde, del periódico de La Tarde, salían, digamos, de los guanches vestidos. Entonces creemos que en sus fondos puede tener fondos relacionados con la ceremonia. Y después, por otra parte, estaban los archivos personales, ¿no? Lo que comentaba antes: personas relacionadas con la ceremonia aborigen, cronistas, historiadores, periodistas, coleccionistas, etc. Hay que decir que, bueno, gran parte de la fotografía actual, o digamos de los últimos 10-15 años que pudimos obtener
de los fondos personales, pues lógicamente nos lo proporcionaron aquellas personas relacionadas con la ceremonia, es decir, aquellas personas que participan hoy en día en la ceremonia aborigen de Candelaria, ¿no? Fueron los que más nos proporcionaron fotografías. Sin embargo, pues también el cronista oficial de Candelaria, don Octavio, nos proporcionó algunas fotografías, historiadores, periodistas, coleccionistas, como por ejemplo Manolo Marrero, también nos proporcionó algunas fotografías. Y bueno, digamos que entre los archivos privados y los archivos personales que nos pudieron aportar, pues pudimos recabar algunas fotografías relacionadas con la ceremonia. La metodología principalmente era, en gran parte, por ejemplo, a la gente que participa en la ceremonia aborigen, pues lo que nos dedicamos es asistir a sus casas y con un escáner puedes escanear el mayor número de fotografías, una resolución bastante alta, ¿no? Para después poder ser utilizada pues, por parte del ayuntamiento pues, en publicaciones o en algunas, digamos, centros de visitantes, o algo así, ¿no? Entonces, la idea era escanear a la máxima resolución posible todas las fotografías que pudieran proporcionar los participantes. También muchas personas, pues, más allá que escanear, pues nos envían fotografías. También hablamos con gente de WIMAR. Hay que decir que bueno, aunque la ceremonia, nuestro principal objetivo era recabar documentación relacionada con la fotografía y la prensa, sobre todo de la ceremonia Guanche de Candelaria, yo creo que nosotros lo llegamos a hablar con María José, realmente tampoco podíamos separar lo que es la ceremonia de Candelaria con la ceremonia del Socorro. Es verdad que cada una de estas ceremonias tienen sus, digamos, cuestiones concretas. Sin embargo, no podíamos dejar pasar la oportunidad de personas con las que podíamos contactar a lo largo del proyecto, personas que estaban relacionadas con la ceremonia del Socorro, pues intentar recabar también documentación, sobre todo fotográfica, ¿no? Entonces, con aquellas personas que pudimos contactar a lo largo del proyecto, pues intentamos también que nos proporcionaran, sobre todo, fotografías relacionadas con la ceremonia del Socorro, ¿no? Aunque partiendo de la base de que lo principal era la ceremonia de Candelaria. Esta es una de las fotografías de la FEDAC. La verdad que es una fotografía bastante curiosa. Cuando la tuvimos o cuando la teníamos, pues ya lo comentamos entre la gente que estábamos participando en el proyecto. Es curiosa porque parece ser que en el fondo de lo que es la fotografía parece ser en las gradas de la Plaza de Toros. Entonces, no resulta, o sea, quiero decir que es una fotografía bastante curiosa porque para empezar estamos hablando de que la ceremonia Guanche de Candelaria salió de Candelaria y se realizó en Santa Cruz, ¿no? Entonces es una fotografía bastante curiosa. Creemos, yo por las pesquisas que estuve realizando en temas de búsqueda hemerográfica y tal, que pensamos que es una fotografía de los años 20, aunque tenemos que concretar más. Sí parece claro que es una fotografía realizada en la Plaza de Toros de Santa Cruz, ¿vale? Esta fotografía pertenece a un conjunto de 3 postales realizada por una revista francesa de 3 islas. La de la isla de Tenerife era esta fotografía concreta sobre la ceremonia Guanche de Candelaria realizada en principio en la Plaza de Toros de Santa Cruz. Entonces es una fotografía bastante curiosa, ¿no? Al menos. Esta es una fotografía cedida por uno de los participantes en la ceremonia Guanche en la actualidad, por Néstor Castro Bello. Fue una de las personas que más fotografías nos proporcionó de los últimos 10-15 años de la ceremonia Guanche. Bueno, tanto Néstor como Aníbal o su otro hermano, casi toda la familia de ellos, pues está implicada en la ceremonia Guanche de Candelaria, ¿no? Entre de las familias que participan actualmente y que han participado tradicionalmente en la ceremonia, pues la familia de los Castro Bello es una de las que siempre ha estado tradicionalmente presente, ¿no? Esta fotografía es traslado de la Virgen a Santa Ana. Creo que pertenece al Fondo Dominico. Esta fotografía me la cedió Octavio Rodríguez, que es cronista oficial de Candelaria. Y esta última me la cedió Manolo Ramos. Bueno, la gente que sea de Candelaria pues conocerá la figura de Manuel,
que creo que ha sido nominado recientemente para Hijo Adoptivo de Candelaria. Es una noticia que leí en el periódico hace unos días. El Pleno lo acaba de aprobar. Vale. Bueno, pues Manolo Ramos es una persona que todo el mundo lo conocerá, si es de Candelaria, un coleccionista. Yo creo que es de La Gomera, me parece, pero bueno, lleva toda su vida en Candelaria, en la zona de Araya, y bueno, él tiene un amplio fondo fotográfico, también revistas históricas, prensa, bibliografía. Es decir, toda persona que tenga que realizar un trabajo realizado con Candelaria en diferentes épocas, pues tiene que acudir a él, porque la verdad es que su propia casa, ha estado ya varias veces, es un museo, ¿no? El que haya estado en casa de Manolo, pues es un museo, y él pues también nos proporciona algunas fotografías relacionadas con la ceremonia Guanche. Bueno, el segundo campo de actuación, como les comentaba, es la recopilación de prensa y prensa histórica, es decir, el apartado hemerográfico, que teníamos como objetivo la búsqueda y localización de ejemplares relacionados con la ceremonia Guanche de Candelaria. Bueno, la consulta del fondo hemerográfico la realizamos en la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de La Laguna, es decir, Campus Guajaré, la primera planta, que es donde tiene el gran fondo hemerográfico de prensa histórica de la universidad, la tiene pues en este campus, ¿no? Digamos que en este apartado hemerográfico la investigación se dividió en dos partes. ¿Por qué? Y de la metodología también se dividió en dos partes. ¿Por qué? Porque todos los fondos de prensa histórica relacionados con la universidad con anterioridad al año 1946 están digitalizados. Mucha gente me ha dicho, bueno, qué raro que lo más antiguo es lo que esté digitalizado y no lo más reciente. Pero claro, eso tiene una explicación. Los fondos más antiguos de hemerografía de prensa histórica que tiene la universidad, creo que tiene cierta lógica que estén digitalizados. No se nos permite a los historiadores, incluso a la gente que nos dedicamos a la investigación profesional, entre comillas, no se nos permite, digamos, manejar, porque es una prensa muy delicada. En muchos casos los ejemplares están en mal estado de conservación. Y entonces, claro, la universidad lo que ha hecho es digitalizar hasta el año 1946, desde la prensa más antigua hasta el año 46, y ahí todo el que quiera, consultar esa hemerografía o esa prensa la tiene que hacer a través de internet, ¿vale? Y bueno, se puede descargar, se puede, digamos, ojear, es bastante fácil de manejar y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, los ejemplares que yo de forma digital busqué relacionados con la ceremonia Guanche, pues fueron desde 1888, es decir, el primer ejemplar de prensa que yo encontré, el más antiguo, es de 1888, que recogen la noticia relacionada con la celebración de la ceremonia Guanche, hasta el año 1938, ¿vale? De forma digital. Pues los ejemplares que consulté, algunos de los ejemplares fue el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, el periódico El Liberal, La Opinión, la Gaceta de Tenerife, que es el periódico por antonomasia eclesiástico por antonomasia de Tenerife, la Prensa, que con posterioridad sería el periódico El Día, el periódico Falange, el Eco de Canarias, etc. Y a partir de 1946, sí podemos, los historiadores, los investigadores, sí tenemos, sí podemos ojear en formato papel la prensa, ¿vale? Porque está en mejor estado de conservación, y entonces lo que hay que ir es a la primera planta del campus de Guajaré, de la Universidad de Humanidades, y allí sí puedes solicitar los ejemplares que quieras a partir del año 46 y in situ, digamos, ojear y fotografiar todas las noticias que tú estés buscando. En este caso, pues nosotros estábamos buscando todas las noticias relacionadas con la ceremonia aborigen, ¿no? Lo que hacíamos es, de los ejemplares solicitados, revisamos todos los meses de agosto, desde el año 46 hasta el año 1980. Dependiendo de los periódicos que consultamos, pues había menos noticias o más noticias. Los tres periódicos que nosotros consultamos, porque tienen una tirada mucho más amplia en el tiempo, fue la prensa, que es el periódico El Día, actualmente, desde 1946 a 1980, el periódico La Tarde, del 46 al 80, y Diario de Avisos, que tiene una cronología más reducida, desde 1960 a 1980, y digamos que entre estas tres tiradas de periódicos pudimos recabar bastante, digamos, información relacionada con noticias de prensa relacionadas con la ceremonia Guanche de Candelaria. Esto es un ejemplar de
del periódico La Tarde, del 15 de agosto de 1968. Digamos que las noticias que pudimos recopilar relacionadas con la ceremonia eran muy variadas, quiero decir, en todos estos años y en las 3 tiradas que pudimos, analizar, había desde, digamos, habían algunas noticias que ponían una foto de la ceremonia, como es este caso. Después habían noticias de años que solamente mantenían una frase, celebración de la ceremonia Guanche de Candelaria, sin texto. Otras incluían un texto y un titular. Digamos que hemos encontrado una variada gama de noticias relacionadas con la ceremonia en estos 3 periódicos, ¿vale? Digamos que aquellas noticias que incluían una fotografía incorporaran una amplia noticia sobre la ceremonia aborigen eran con fotografía, desde luego. Las noticias eran las que menos, incorporaron los periódicos. Lo que más eran noticias de fiestas, celebración de la ceremonia Guanche, con otros actos relacionados con la festividad de la Virgen de Candelaria en agosto, pero digamos que fotografías fueron las noticias que menos predominaron en este tipo de noticias. Esta, por ejemplo, es también del periódico El Día, del 15 de agosto del 58. Ahí también pues, pueden ver una fotografía de los participantes de la ceremonia Guanche, ¿no? En la parte inferior. Y el tercer, campo de actuación era la búsqueda de vídeos, de documentos audiovisuales relacionados con la ceremonia Guanche de Candelaria. Digamos que nos interesaba entramos en contacto con distintos archivos. Esto pasa igual que la fotografía. Por una parte estaban los archivos privados, los archivos públicos y los documentos audiovisuales que habían concesionado los propios participantes en la ceremonia Guanche de Candelaria, ¿vale? Entramos, como no, en contacto con la Filmoteca Canaria para preguntar o hacer un vaciado de películas que podrían incluir escenas relacionadas con la ceremonia aborigen. Una de las películas que está en la Filmoteca Canaria es El reflejo del alma, es una película italiana que se filmó en Candelaria, o parte de la película se filmó en Candelaria en 1957, el director es Massimo Albiani, y la verdad es que la película está bastante bien porque creo que recoge, no sé si durante varios minutos, recoge o incorpora lo que es la ceremonia Guanche de Candelaria. Nosotros lo que hicimos fue sacar una tirada de fotogramas de esa película para poder transformarla en imagen, ¿vale? Pero creo que más allá de incorporar lo que a nosotros nos interesaba, que era la celebración de la ceremonia, incorpora imágenes de Candelaria de finales de los años 50 que son bastante, interesantes, ¿no? Y creo que, bueno, más allá de que está en la Filmoteca Canaria, también creo que la película está colgada en YouTube, ¿vale? O sea, que si ponen el título de la película, El reflejo del alma, pues podrán encontrar la película y creo que es recomendable verla, no solo por ver cómo se refleja la ceremonia a finales de los años 50, porque realmente son los participantes en la ceremonia reales los que se incorporó a la película, en ese tramo de la película, y creo que es bastante interesante y se puede ver en YouTube, ¿vale? Esto es un fotograma que sacamos de la escena de la ceremonia de la película de Albiani. Y después entramos en contacto también con el Fondo de Radio Televisión Española en Canarias. Nosotros al final lo que tuvimos que hacer es hacer una solicitud a lo que es Radio Televisión Española en Madrid. El problema es que ellos nos comentaron que ese fondo, el Fondo de Canarias en Madrid, está todavía, se está reorganizando y que en estos momentos no nos podían, facilitar la información relacionada con imágenes, películas o film documentales relacionados con Canarias. Que eso es un fondo que todavía, o en estos momentos, están reorganizando y todavía estamos a expensas de que nos digan, que nos proporcionen algo de información sobre
sobre lo que en concreto que estamos investigando nosotros, que es la ceremonia Wanchi. O sea que es un elemento que todavía está en espera. La imagen que tienen en pantalla, en la parte inferior, es un documental que se emitió hace unos años en la segunda cadena de televisión española, relacionada con la ceremonia Wanchi. Es decir, que realmente sí creemos que en los fondos de Radio Televisión Española pueden tener algún fondo visual relacionado con la ceremonia, ¿no? Porque nosotros hemos encontrado algunas imágenes relacionadas con este documental que se emitió hace años en la segunda cadena. Bueno, con esto pongo fin y...